Quiero darle la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast What If, un espacio del Gimnasio Fontana para hacernos preguntas muy poderosas sobre crianza y educación. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos toca a todos. En un mundo tan cambiante, tan acelerado, seguramente todos nos hemos levantado en los últimos días o quizás meses con muchas noticias sobre lo que está pasando a nivel económico, político y social en muchas partes del mundo, en el mundo entero. Y queremos traer el tema de las finanzas y de la educación financiera para compartir con los padres de familia cómo incorporar ese tema a la educación, un tema tan importante para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Y Nati, ¿a quién tenemos invitado hoy? Yo estoy feliz con este invitado porque creo que voy a aprender mucho hoy y al estar haciendo todo el research para este podcast, Juan Pablo, me di cuenta que tengo muchos vacíos financieros a mis 50 años de edad. Entonces nos acompaña Juan Pablo Zuluaga. Juan Pablo es emprendedor, es financiero, tú estudiaste en un colegio muy tradicional también acá en Bogotá. Y creo que de las cosas más importantes para compartir acerca de Juan Pablo es que él ha democratizado el aprendizaje de las finanzas, que creo que nos hace mucha falta en esta sociedad. Las finanzas a veces para nosotros es un tema demasiado elevado y creo que de las cosas que más te reconoce la gente hoy en día es poner ese conocimiento financiero al alcance de la mano. Entonces creo que tenemos mucho por hablar, por compartir y te damos la bienvenida. No, feliz de estar acá, Natalia. Muchas gracias, Catalina. Qué chévere que el colegio tenga esa apertura por este tema que a mí personalmente me encanta, me apasiona. Créeme que todos hemos tenido tal vez ese vacío en algún momento. Esa es un poco la génesis de mis propias finanzas. Yo también tuve esos vacíos grandísimos en educación financiera, a pesar pues de que ya nombraste todos los pergaminos educativos que tuve en mi vida. Nunca tuve educación financiera, entonces qué chévere que desde los colegios estemos hablando de esto que me parece fundamental. Claro, importantísimo. Leyendo en tu libro como la introducción y también leyendo tu perfil de LinkedIn, uno se imaginaría que Juan Pablo se va a presentar un poco como Nati lo presentó y desde esa imagen que asociamos a las finanzas, como sus credenciales y todo. Y yo me encuentro con una narrativa muy bonita porque no nos la compartes para saber quién es Juan Pablo. Padre enamorado de mis 3 hijos, tengo 3 chiquitines, Jerónimo 6 años, Lorenzo 4 y Alejito 2 años. Casado hace 11 años con Caro, mi esposa, con la que fundamos esta iniciativa de mis propias finanzas, pero tú lo has dicho, uno se imagina que yo toda la vida fui un gran financiero, un banquero de inversión y que domino este tema y no hay nada más alejado de la realidad. Yo, empezando porque estudié relaciones internacionales con una opción en filosofía, nada que ver con nada. Me di cuenta que tenía unos vacíos muy grandes, entonces quise estudiar una maestría en negocios, por eso fui a Babson, que es una universidad enfocada en emprendimiento. Siempre me gustó el emprendimiento, siempre me gustó hacer dinero, esa es una realidad. Yo era el típico niño que vendía dulces en el colegio, vendía en las fiestas de mis papás, entonces yo les servía el trago a los tíos para recibir una propinita o les lavaba los carros. Me gustaba hacer dinero, pero no sabía de dinero, no sabía cómo se hacía, ni cómo se creaba riqueza, ni cómo se emprendían negocios, ni nada de eso. Me gané una beca porque fui deportista toda mi vida y me gané una beca para ir a representar y a jugar en el equipo de la universidad en Washington y me tocó pues por esas muy buenas serendipias de la vida, pues una época fascinante. Yo me voy en el año 2005, me toca la elección de Barack Obama en Washington, o sea, yo estaba en el epicentro de la política mundial y entonces pues a mí se me abren los ojos a muchos temas, pero muy perdido, yo no tenía ni idea ni qué quería hacer, ni qué me gustaba, ni dónde trabajar. Mi papá siempre me decía, ¿y tú qué es lo que estás estudiando? Y yo, no, padre, relaciones internacionales con opción en filosofía. Y me decía, hombre, y eso como que,
en la ¿Qué vas a hacer? práctica, qué vas a hacer ¿En qué vas a y dónde trabajar? trabajas, como los pelados que estudian lo que tú estudias. Entonces yo medio pasaba de agache, me tocó la peor crisis financiera de los últimos 50 o 100 años, el año 2008, de pronto aquí muchos no se acuerdan, pero en Estados Unidos sí era una hecatombe financiera, o sea, nadie estaba contratando a nadie, por el contrario, las empresas estaban era despidiendo a mucha gente, entonces yo me quería quedar allá trabajando, no conseguí trabajo, regreso a Colombia y un día veo en internet una vacante que decía analista ventas internacionales en Avianca. Y yo dije, bueno, pues eso ahí medio se parece a lo que yo estudié de pronto. Dice internacional. Dice internacionales, entonces apliqué y terminé trabajando en Avianca. Duré igual 3 años en Avianca, después pasé a trabajar en un fondo inmobiliario, no tenía ni idea de temas de construcción, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero, no era financiero. La vida me puso ahí, aprendí, me encantó, me enamoré de ese sector y dije, esto creo que es por aquí la cosa, esto me está gustando y me di cuenta de algo fascinante en esa industria particular, la industria de los bienes raíces, es que uno puede hacer mucho dinero sin tener dinero. Tú me preguntarás si eso cómo se come, ¿no? ¿Cómo Sí, se come? peligroso. A ver, Si esta se promesa dice solo vende así. humo suena muy chistosa. Pues resulta que las personas para las que yo trabajaba, pelados muy jóvenes, tenían 28, 30 años, pero habían sido banqueros de inversión, habían trabajado en fondos, no tenían el dinero, pero tenían el conocimiento. Sabían estructurar proyectos, sabían hacer modelos financieros, sabían levantar plata. Entonces, ellos no tenían lotes, no eran constructores, no tenían cadena hotelera, pero sabían cómo hacerlo. Entonces, el Sabían negocio, armar el rompecabezas. sabían armar el rompecabezas, sabían hacer negocios, que eso a uno no se lo enseñan. Nunca te enseñan a armar los Armar un negocios. negocio. Y yo en esa empresa aprendí a armar negocios. Aprendí que uno para construir y para desarrollar y para hacer cosas, tienes que tener conocimiento. Era fascinante porque ellos, repito, conseguían los lotes, conseguían al arquitecto, conseguían al ingeniero, conseguían la marca hotelera, conseguían el capital, iban a los bancos, armaban el rompecabezas, obviamente por esa gestión cobraban. Entonces un grupo de personas, eran 5, jóvenes, sin el capital, pero con el conocimiento, se hicieron dueños de toda una cadena hotelera en Colombia. Construimos 8 hoteles en 3 años. A los 3 años les había ido tan bien y habíamos sido tan exitosos desarrollando la cadena Hampton by Hilton en Colombia y los hoteles Holiday Inn, que nos dieron el contrato para hacer esto mismo en Perú y en Chile. En ese momento me ofrecen la gerencia de Chile, me ofrecen irme a Chile, pero yo ya estaba comprometido, aceptado en la universidad y con los ojos en otra parte. Entonces ahí es que viajo a hacer mi maestría en negocios, 2 años espectaculares. Yo me casé y al otro día cogí un avión para Boston. Mi esposa estudió en MIT, ella es la inteligente de la casa. Yo soy más aventado, más emprendedor, más... Ella es el polo a tierra Sí, y tú ella eres es el... total Buen el polo a complemento. tierra, es cuadriculada, es conservadora, es ingeniera, es inteligente. Yo soy el que toma las decisiones un poco más arriesgadas, si se quiere, y a veces tontas. Y esa es un poco la historia inicial de todo esto. Cuando regresamos después de los 2 años, mi esposa consigue trabajo en Falabella. Ella quería siempre su carrera corporativa, ¿no? Escalar, llegar a ser, qué sé yo, presidenta de una gran compañía, llegó a ser gerente de Falabella, manejar todo un equipo, el equipo de e-commerce, en fin. Y yo sí aterricé en Colombia, al otro día estaba en la Cámara de Comercio abriendo mi empresa. ¿De qué? De desarrollo inmobiliario. De estructuración, yo dije, voy a copiar, voy a hacer un copy-paste de lo que aprendí en este fondo. Y entonces pues yo me fui a maletear por todas partes, a hablar con amigos, conocidos. Hacer conexiones. Sí, a buscar potreros, a buscar lotes, a buscar el amigo que tenía la abuelita de la casa, o sea, hacer algo. Repito, no tengo plata, no tengo lotes, no tengo empresa, no tengo, pero pues tengo el conocimiento
y creo que puedo armar ese rompecabezas. Así empecé, me demoré 3 años en cerrar el primer negocio. Y mientras tanto, pues, mi esposa me daba mesada. Ah, está muy bien. Cambiaron las reglas Sí, un me poco. mantenía. Mi esposa Trabajo en equipo. pagaba el arriendo, pagaba los servicios, pagaba el internet, literalmente me daba mesada. No estoy... ¿Tú crees que es un chiste? Pero no, es de verdad. No es un chiste, es una cosa Eh, increíble. Mi esposa me ayudó mucho y bueno, sí, era un trabajo en equipo. Yo me quiero devolver porque ahorita que yo te decía, Perdón, y me paras porque yo a veces me voy de largo y... no, es que mira, ahorita que yo te decía, me di cuenta que me hace falta mucho conocimiento de finanzas y en este podcast ha salido mucho el tema de la influencia que tiene la infancia en lo que hacemos en la vida, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes, cuando uno está creciendo, uno aprende mucho por observación. Entonces, uno aprende viendo a los papás, no, hay que trabajar duro toda la vida, hay que trabajar de sol a sol. Siempre uno le empiezan a quedar como mantras. Hay que ahorrar, no gaste tanto. Cuando usted se retire, ahora sí va a disfrutar la vida. Digamos que crecemos como con una cantidad de visiones y creencias desde la infancia que permean la forma como construimos esa carrera o esa historia de vida. ¿Qué recuerdas de tu infancia, del seno de tu familia? ¿Qué veías tú en tu papá, en tu mamá, en la forma como ellos pudieron levantar una familia? Total. Qué tema tan importante. ¿Qué vivía yo en mi casa? Una familia conservadora, tradicional, católica, muy creyente, muy frugal, tranquila, no era una casa de excesos, digamos, nunca nos faltó nada, pero nunca tuvimos excesos de nada. Mi papá, una persona súper ahorrativa, cuida el centavo, y a mí eso me quedó desde muy niño. O sea, pero aquí te va. Mi papá siempre me decía, hijo, ahorra porque se vienen las vacas flacas. Siempre. Ese término de Pero las desde los vacas 6 flacas. años, 7 años. Entonces yo vivía muerto el susto por esas vacas flacas que yo ni siquiera entendía conceptualmente qué era eso, pero yo ahorraba mucho. Yo sí era de esos niños que hacía alcancías, guardaba moneditas, si me daban Pero 10 no mil sabías pesos, para qué. porque se venían las vacas flacas. Pero no las conocías ni te las... No, o sea, pensabas que era yo decía, literal las esto tiene vacas. que ser algo terrible, porque si me lo repiten tanto. Entonces mi papá, nos levantábamos, apaguen luces, ahorren, nos toca la puerta, ¿qué hubo? Enjabónese con agua fría. Y uno cuando niño no entiende muy bien estas cosas. Ya de grande entendí de dónde venía todo eso. Pues mi papá viene de la absoluta escasez, de la pobreza máxima, o sea, él nació en un pueblito, ni siquiera en un corregimiento de Caldas llamado Bolivia. Yo he ido a Bolivia, es una calle literal donde hay una escuelita, una iglesia, una enfermera y un alcalde. Entonces, pues claro, él que ha sido un gran empresario, un gran emprendedor, y que después en su vida como trabajador nunca le faltó, pero yo creo que era ese miedo de perderlo. Así es como yo lo veo. Pero esas cosas empiezan a quedar. Mi papá nunca me dijo ahorra, porque ahorrar es muy bueno. Es un gran hábito que le deberíamos fomentar a nuestros hijos desde una edad muy temprana. Pero ahorrar ¿para qué? Para emprender negocios, para invertir, para crecer, para desarrollar esa disciplina, esa resiliencia, ese tema de aguantar un poquito hoy para de pronto vivir mejor después, para poderte pagar, no sé, la universidad, una maestría, para muchas cosas. Ahorrar desde lo positivo. Desde lo positivo. Yo te quería preguntar, porque nosotros, el nombre del podcast, What If, es muy importante la pregunta abierta y poderosa. Y te voy a hacer una, y es ¿qué pasaría si esa educación financiera, pero de manera intencional y con conocimiento, existiera desde la niñez, desde la infancia? ¿Qué pasaría? Creo que es nuestra gran lucha, gran misión, porque cuando uno aprende esto, uno se da cuenta que el tiempo es el mejor aliado en las inversiones. Yo te cuento una anécdota. Cuando quisimos empezar mis propias finanzas, que ni siquiera tenía nombre,
pero era simplemente querer compartir lo que habíamos vivido, esa transformación que vivimos Caro y yo. Tocamos puertas en los colegios. Te estoy hablando del año 2017 y les sonó rarísimo. Nada que ver. Nada que ver, ¿cómo así que una clase de educación financiera? No, ninguno nos paró bolas. Nos llamaste. No los llamé. No. Ahí te va otra anécdota. Tratamos de hablar con políticos, con senadores, representantes a la Cámara, para que esto fuera una ley de la República. O sea, no nos quieren parar bolas, pues vamos a hacer que los obliguen. No, era nuestra... Como una cátedra Sí, de finanzas como muchas otras. que Sí. tengan que dar educación financiera en los colegios, porque si, volviendo a tu pregunta, si esto lo entendiéramos desde una edad temprana, desde los 14, 15, 16 años, muchas cosas cambiarían. No importa si estudias economía, finanzas, nada, eso no tiene nada que ver. Puedes ser artista o filósofa o arquitecta, no importa. Pero si tú entiendes la importancia que tiene la educación financiera desde una edad temprana, la puedes aprovechar a tu favor para construir, para hacer, para generar riqueza, para impactar muchas más vidas, para muchas cosas. Y podemos hablar mucho de esto. Pero sí, ha sido nuestra gran lucha, y entonces como no nos pararon bolas ni en colegios ni en política, pues nos tocó volvernos instagramers, youtubers y tiktokers, ¿no? Para llegar a mucha gente. Sí, Que creo que es un ejemplo de un buen uso impuesto ahí a la fuerza. Pero es un buen uso de las redes y yo creo que tú has hecho, quiero usar esta palabra de evangelización porque es una evangelización de las finanzas. Es decirle a la gente, las finanzas es un componente de la vida, no es cuando estés grande trabajando. ¿Qué son las finanzas personales? Dicho de forma muy básica, es el manejo y la administración de los recursos que vas teniendo. No importa cuánto ganes, es cómo administras lo que ganas. Pero implica tener un objetivo de por medio. Sin duda, implica tener un objetivo y hay unos principios, digamos, fundamentales. El principio más básico de todos, pero más difícil de aplicar es gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia. Ese es el capítulo número 1 de mi libro, que por cierto se llama Ser rico es fácil y muy jodido, porque este principio es fácil, pero aplicarlo a la vida real, sí. Es muy difícil. Cuando tú gastas menos de lo que te ganas, independientemente de lo que te ganas, y todo el tiempo estás invirtiendo y poniendo a producir esa diferencia, esa es la fórmula del éxito financiero. Y si haces eso por muchos años, no tienes que hacer más. ¿Y por qué entonces el tiempo es tan importante? Porque si lo empiezas a hacer desde los 15, 16 que te dan mesada, a los 30 años vas a estar sobrado de lote. Con libertad, un poco consiguiendo la libertad financiera Pues o acercándose. muy cerca, porque vas a aprovechar esa fuerza del interés compuesto, se llama en finanzas, que no es otra cosa que el dinero rentando y trabajando sin que tú te des cuenta. Esa es la magia de las finanzas que hay detrás. Y por eso es tan importante el tiempo. Pero entonces, ese principio básico. Otros principios, pues el tema del ahorro, fundamental, el tema del buen manejo de las deudas. Somos un país y una región altamente endeudada, no sabemos manejar las deudas. ¿La deuda es mala? La deuda es buenísima, pero no la sabemos usar. La usamos para lo que no es. Yo te aseguro que ustedes han usado Deuda. Acá. para crecer el colegio de pronto, para hacer una nueva obra. Mi padre, que es paisa, tiene un dicho que me quedó a mí de esos de la infancia y dice, la plata está en el mundo, hay que ir a buscarla. Ah, total. Tu padre es un hombre Él sabio. dice eso. Total. No, la deuda es buenísima. Mira cualquier compañía pública, cuando digo pública es que cualquiera de nosotros puede invertir, y nómbrame cualquier empresa reconocida, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Starbucks, McDonald's, y aquí en Colombia, Terpel, Ecopetrol, y mira las finanzas de esas empresas, todas tienen deuda, sin excepción. No hay ninguna empresa que a punta de músculo y capital haya hecho crecido. todo sola. Coge los mejores inversionistas del planeta, todos están endeudados hasta la conciencia. ¿Sabes qué hacen los ricos del mundo?
compran activos y nunca venden. A mí siempre me dicen, bueno, ¿y cuál es el mejor momento para vender las acciones? La respuesta es nunca. Pero ¿y entonces de Ahí qué? ¿No? quietos. ¿Ahí qué? Pues los ricos del mundo, ¿qué hacen? Compran activos, sobre esos activos se endeudan, porque hay un soporte, eso se llama el colateral, un soporte, se endeudan, con esa deuda pagan todo y mueren endeudados. Pero pues tienen un soporte que les pagan las deudas. Tú me dirás, ¿Y pero cómo no entiendo enseñarle, cómo se hace. y cómo se hace? ¿Cómo le enseñamos los padres? Yo ya tengo hijos grandes, uno de 25 y dos de 22, y voy a hacer una confesión. Soy educadora y esa parte me quedó faltando. ¿Cómo le enseñamos nosotros a los niños y a los jóvenes a ahorrar? ¿Cómo les enseñamos? Yo les doy mesada, pero yo no sé, ellos qué hacen con la mesada. Bueno, y cuando están en la casa tienen pues todo, la ventaja de tener todo, ¿no? Tienen Hotel mamá. hotel mamá, hotel mamá. Entonces, ¿cómo les enseñamos a ahorrar? ¿Cómo les enseñamos a manejar esa mesada? ¿Cómo les enseñamos? Creo que hay muchos conceptos matemáticos, eso sí se los enseñamos en el colegio, pero cómo amarrarlos también a las finanzas. Yo iba a hacer la misma pregunta de Cata como mamá y es lo que tú dices, de la teoría a la práctica, porque acá, perfecto, educación financiera, pero yo me estaba cuestionando mucho porque mi hijo se gradúa, yo le voy a dar una mesada y yo ya he tenido conversaciones con él de decirle, bueno, vas a tener que empezar a hacer todo lo que nos has dicho, pero es que de la teoría a la práctica, Es difícil, sí. ¿cómo dar esos pequeños pasos cuando Pero mira, nosotros no lo tuvimos así? no, pero el paso más importante, creo yo, es poner el tema sobre la mesa. Hablar de dinero es un tabú terrible. Nos da pena, Nos nos da da pena, miedo. nos da miedo. Hay que hacer como un esfuerzo de aprender del tema, y digo, no es difícil, porque difícilmente tú le vas a poder enseñar a tus hijos algo que tú no dominas o que tú no haces bien. Y extrapólalo a otra cosa. ¿Cómo le enseñas a tu hijo a comer bien si lo único que tú comes es comida chatarra, dulces, qué sé yo, azúcar, y no te cuidas? Y pues difícilmente el hijo te va a parar bolas. Dice, pues los niños son muy inteligentes. Uno aprende observando. Claro. Entonces, pues difícilmente uno va a poder enseñar lo que uno no domina y lo que uno no sabe. Pero poner esas conversaciones sobre la mesa, y yo empezaría por, te voy a dar esta mesada, ¿Qué ¿qué vas a vamos a hacer? hacer? ¿Cuánto te está costando vivir? ¿Cuánto te cuestan las onces? ¿Cuánto te está sobrando? Con eso que te sobra, ¿qué vas a hacer? Hay una palabra muy obvia que vi en varios de tus TikToks y en el libro y es presupuesto. La mayoría de la Sí, gente, increíble, pero nunca ha hecho un presupuesto de sus propias finanzas. Uno sabe por encima que paga de luz tanto mensual, que en las tarjetas de crédito no puede pasarse tanto, que la empleada le cuesta tanto, pero el sentarse juiciosamente, como hacen las empresas en un entorno corporativo, a hacer su presupuesto es un ejercicio que no estamos habituados a hacer, ¿no? eso es súper curioso, y te lo digo porque yo nunca hice un presupuesto, como hasta después de 3 o 4 años de casado. Nunca, como que íbamos viviendo ahí la vida con lo que íbamos ganando, pero no teníamos ni idea. Pero curiosamente éramos muy buenos para las finanzas corporativas. Sí. ¿Tú crees que a Caro en la empresa le decían cuánto vendió ayer? Ella no sabía, obvio que sabía. ¿Cuánto le está costando? ¿Qué margen está teniendo su producto? Se lo sabía al derecho y al revés. Lo mismo, ¿tú crees que yo en una obra, mi jefe me preguntaba cuánto nos está costando el edificio? Yo le iba a decir, no, ni idea, pero uno le pregunta, oiga, ¿cuánto se gastó en Ubers este mes? En Rapis, en Y esa comidas por cuenta sí fuera, que sube en exponencialmente. comidas por fuera. Ni idea. Pero es rarísimo. Es un Porque fenómeno. y yo estoy segura que tú en el colegio, las finanzas, tú te sientas con el financiero, tú le dices, bueno, ¿cuántas matrículas? ¿Cuánto Claro. fue el gasto del agua, de la luz? ¿Cuánto nos están costando los profesores, los libros, el mantenimiento? ¿Cuánto está costando la obra que están haciendo? Ustedes lo tienen muy claro. ¿Tú crees que eso tenga alguna relación con las matemáticas y con la forma como
porque creo que todavía, pues en el colegio tratamos de que la matemática esté integrada más a la vida y de que no sea el coco como me tocó a mí. O sea, uno oía en el colegio matemáticas y se moría Era del el susto. coco. ¿Crees que tiene que ver no poner la matemática al servicio de la vida? ¿Sabes qué puede ser? Puede ser, porque esto es muy fácil. Esto es sumar, restar, multiplicar y dividir. Finanzas. No necesitas nada Haga más. eso Matemática sonar muy básica. sencillo. Básica. Si acaso, un exponencial, pero pues eso lo ven los pelados en octavo. ¿Sí? Álgebra basiquísima. De pronto sí hace falta. Yo vengo de un colegio súper estricto, sobre todo en matemáticas, que es De el colegio Los operaciones. Nogales, Sí. y éramos buenísimos para las matemáticas. Cálculo 1, 2, 3, álgebra avanzada, física avanzada, pero de pronto sí hace falta lo que tú dices, llevar eso pues, al día a día. A la lo toma de básico. decisiones, ¿no? Mira, hay una formulita que de verdad la deberían enseñar en todos los colegios y es la famosa fórmula del interés compuesto. Ponle esto a tus estudiantes y dile a los profesores de matemáticas que hagan este ejercicio. Si usted ahorra 100.000 pesos de los 15 años hasta el día que se jubila, porque se va a jubilar, eso es otra cosa que uno cree que nunca le va a llegar a esa edad, hasta los 62 años, en el caso nuestro de Colombia, ¿cuánto va a tener en ese momento? Y uno es como, ¿cuánto? ¿3 millones de dólares? Uy, juepucha, pero esto tiene que haber un error. No hay error. Y Es necesitas matemática. sumar O y Hacer el multiplicar. O a los papás, yo tengo niños chiquitos, yo ya estoy haciendo el cálculo de, bueno, Alejo tiene 2 años, el man se gradúa en 16 años, no tengo ni idea si él va a estudiar 4 años, una carrera tradicional, puede que no, pero qué tal que sí, y yo en ese momento no tenga para la universidad de mi hijo, pues desde ya yo hago esa matemática de cuánto tengo que estar ahorrando, uno se da cuenta que no es mucho, para pagarle. Maestría. Sí, que si el man de Chiripa pasó a Stanford, yo no quiero que llegue ese momento que él diga, uy, pasé a la mejor universidad del mundo y yo, hijo, tocó estudiar aquí en Colombia porque no hay plata. Eso sería tristísimo. ¿Sí? Y tú pones las conversaciones, como nos decías, en la mesa con tus hijos y qué dicen, o Mira, qué tipo de sí, conversaciones. pues les compramos, porque están chiquitos y la idea es que sea un juego para ellos, pero ellos tienen 2 tarritos y además transparentes para que lo vean crecer, eso también es chévere. Y tenemos un sistemita como de monedas y cosas, y ellos saben que solo ganan en la medida en que generan valor. ¿Qué es generar valor? Pues digamos, en el mundo empresarial, a las empresas les pagan porque generan valor. Por ¿Sí? ofrecer un servicio, hacer un Servicio, un producto que producto. soluciona una necesidad. Total, ese es el mundo de los negocios. Los niños tienen que empezar a entender desde una temprana cómo se genera valor. Para un niño de 6 años, pues no le voy a decir, vaya y monte un negocio. Pero si el pelado, no sé, toda una tarde cocinó unos postres y nos sirvió postres a todos, eso es generar valor, me está generando valor, felicidad. Entonces él ya entiende, ok, lo mismo, vamos a Dollar City y eso no es carro abierto porque se empiezan a enloquecer y a meter todo al carrito, no. ¿Cuántos billetes o cuántas monedas tienes? Papá, tengo 5 monedas, ¿esto para qué me alcanza? Te alcanza para una cajita de colores. No, pero es que quiero 3. Te alcanza para una. Obvio, uno a veces les ayuda y todo, pues tampoco. Sirve de banco. No, Sirve sí, de a banco. veces llegan a la caja con un billete de 2.000 a pagar una cuenta de 100.000 pesos y pues la cajera se enternece y le recibe los 2.000 pesos y él cree que pagó la cuenta. Pero son esas cosas, digamos, todavía están muy chiquitos, pero sí, yo no veo la hora de que crezcan un poco más y que ya cuando saben sumar, restar, multiplicar, ya uno más o menos les puede ir metiendo el tema financiero, sin duda.
Juan Pablo, aquí nos acompañan algunos estudiantes de 10º y de 11 que están próximos a graduarse, a salir al mundo, a hacer muchas cosas. ¿Qué les dirías tú que debería ser su objetivo financiero? Un estudiante que se gradúa del colegio, ¿qué meta se debe poner o en qué cosas debe empezar a pensar? ¿Cuál debe ser esa, por decirlo así, estrategia financiera? Mira, para mí la mejor estrategia financiera de los 18 a los 25 o a los 30 años es invertir en educación. Te voy a decir por qué, porque uno a esa edad pues, no tiene un peso. Esa es la verdad. O los papás le dan, o uno recibe el primer salario y eso le pagan a uno 2 pesos, ¿no? 2 millones o lo que sea, y entonces eso no alcanza. Pero, claro, si uno invierte 1 millón de pesos, que te sobra 1 millón de pesos, no, lo voy a invertir en un CDT, que me da el 10% en el año. En un año, ¿cuánto vas a tener? 1.100.000 pesos. 100.000 pesos no te cambian la vida. Obvio, te ayudan y entonces empiezas a desarrollar esa disciplina de la inversión y del ahorro y todo. Si en cambio yo cojo ese millón de pesos y lo reinvierto en mi educación, en mi crecimiento personal, en un curso, en un libro, en una asesoría, en una mentoría, en un programa de inteligencia artificial, yo me voy a volver el más crack para cómo usar inteligencia artificial en las empresas para volverlas más productivas, esa vaina sí te cambia la vida. Porque en ese momento tú ya te vuelves un producto muy valioso para el mercado. Estás invirtiendo en ti. Claro, entonces en vez de que te paguen 2 millones de pesos de salario, te van a pagar 5 millones. Y entonces, como de pronto estás empezando a vivir o a veces todavía vives con los papás y puedes aprovechar y gastas poquito, pues ahí sí ya te va a quedar no 1 millón, sino, oh sorpresa, 3 millones para invertir porque estoy ganando más plata. Le estoy generando mayor valor a la sociedad. Y así con cualquier cosa, aprendo un nuevo idioma. De verdad, invertir en libros es como la mejor inversión de todas, porque un libro es muy barato, vale 50.000, 60.000 pesos. Me encanta leer. Me fascina. El otro día vi otro video y decía, me leí 150 libros ¿en cuánto? ¿4 años? Pues en 3 años. Hago un club de lectura todos los domingos y vamos 124 libros. ¿Qué libro deberían leer los jóvenes ahorita? Pues mira, hay que enamorarse de la lectura. Hay un inversionista, aparte de ese, hay un inversionista que se llama Raval Navikant, que tiene una frase muy bonita. Dice, lee lo que amas hasta que ames leer. ¿Yo para qué los pongo a leer de finanzas todavía si no están tan enganchados con el tema? De pronto lo mejor es empezar por un libro de biología, si te gustan las ciencias, o por un libro de nutrición, si te gusta el tema de alimentación consciente. Hay que engancharse con lo que a uno le gusta. Mi hijo de 6 años todo el día, que la historia de Kaká, Ronaldo, tal cosa, porque está enfermo por el fútbol. Pues yo lo dejo que lea esos libros. Si yo lo pongo a leer sobre historia de Roma, pues de pronto se me aburre y no se engancha con la lectura. Entonces yo digo, uno debería leer lo que a uno le gusta primero y ya después sí temas como muy prácticos que te ayuden pues a vivir mejor. Pero por ejemplo los papás que queremos ayudarle a nuestros hijos con las finanzas. Pues no, de verdad, yo sí traté de escribir ese libro muy básico para que la gente lo pueda entender. Sí, para que la gente lo pueda entender y lo pueda aplicar. Pero hay muchos otros. Psicología del dinero de Morgan Housel es un libro que me fascina. Uno pues clásico que lo mete a uno en este mundo de finanzas personales es el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y así uno se va metiendo de a poquitos si te gustan estos temas. Hay un libro que es una fábula, que es El hombre más rico de Babilonia, que te da 10 consejos al punto, ¿no? Como 10 fundamentos de finanzas personales que uno sí debería aplicar en el día a día. ¿Y crees que hay alguna relación entonces entre las finanzas personales y la felicidad? Claro, el que diga que el dinero no lo ayuda a uno a ser feliz está diciendo mentiras.
Lo que pasa es que si hay un punto donde pues, la diferencia entre tener 10 millones de dólares y 100 ya no es mucha, ya no es mucho lo que puedas hacer de más. La famosa frase de uno solo se puede poner un pantalón, uno solo puede comer 3 veces al día, si acaso, o sea, ya no hay mucho, pero pues no me digas que el dinero lo que te da son opciones, te da libertad, y la libertad da felicidad. ¿Libertad de qué? De que tu hijo estudie en la universidad que él quiera estudiar, no en la que te toca porque es que no hay plata. De comer lo que tú quieras comer, no lo que te tocó comer porque es lo más barato. De viajar donde tú quieras viajar, eso da felicidad. No, o sea, no nos echemos el cuento o el mito de que no, el dinero es malo, el dinero tal cosa. Hay que quitarse esa barrera de la cabeza. Claro que el dinero da felicidad. Lo que pasa es que ya cuando uno se obsesiona y entonces el dinero es lo único y empieza uno a sacrificar un montón de cosas por dinero, ahí es donde te metes en problemas, que es fácil también caer en eso. Y también la relación que establecemos con el dinero. El dinero no es el malo, sino es lo que hace el hombre por conseguirlo o la relación que tenemos con el dinero. A mí me gusta mucho un concepto que también leí o vi en algún video tuyo, y es que el dinero es energía y hay que moverla. Total. Moverla para hacer el bien, moverla para alcanzar tus metas, moverla, circularla, ¿no? Total, y el dinero pues es un habilitador y es un amplificador también. Si tú eres una persona buena, el dinero Amplifica, te ayuda a amplificar, a hacer te ayuda a el bien. amplificar tu mensaje y a hacer más el bien, a impactar a más gente, ¿no? Si eres una persona mala, también el dinero te hace muy malo. O sea, ahí hay que tener, pero si uno tiene claro su propósito, sus valores, lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere construir, pues entre más dinero, mejor. Vamos a poder impactar más. Hola Juan Pablo, estoy aquí por ti porque te sigo y me encanta todo lo que haces y aplaudo al colegio que traiga personas como tú y que nos abran el espacio a las mamás. Soy mamá Fontana y tengo una pregunta. Tú dices que la deuda es buena, pero creo que nos fuimos por otro lado y no supimos cuándo es buena y cuándo no es buena. ¿Cómo es una deuda exitosa, una deuda bien manejada? Buenísimo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Marcela, gracias por tu pregunta. Sí, mira, dije que la deuda era buenísima y puse pues un par de ejemplos. ¿Cuándo es buena? Cuando la usas para crecer, en este caso crecimiento personal. Yo, por ejemplo, me endeudé para irme a hacer la maestría y de verdad para mí eso fue un antes y un después. Yo considero que esa fue una buena deuda porque me ha servido para muchas cosas, pero en ese caso no la considero como un gasto, sino más como una buena inversión. ¿Cuándo más es buena? Cuando te ayuda a crear patrimonio. Es difícil tú comprar una casa, un apartamento, pues a pulso. Generalmente uno compra un apartamento, una cuota inicial, uno la va pagando y la deuda te ayuda a crecer ese patrimonio. Entonces, creo que la deuda es buena para crecer negocios, crear patrimonio, comprar ciertos activos, estudiar en muchos casos. ¿Cuándo no es tan buena? Y voy al caso de Falabella, ya que Caro trabajó allá. Pues, ¿qué es lo primero que uno se encuentra en una tienda de Falabella? Una señora muy querida con un iPad que te recibe y te dice: Juan Pablo, buenas tardes, bienvenido a Tiendas Falabella, regáleme su cédula. Perfecto, cupo aprobado, vaya y imprima aquí la tarjeta. Además es fascinante, tienen banco y tienen tienda. Entonces vas al banco Falabella, te dan una tarjeta de crédito y vaya a gastar. Y cuando no somos conscientes de eso, hay estudios incluso que dicen que uno es muchísimo más propenso a gastar con tarjeta de crédito que con efectivo. ¿Por qué? Porque no sientes ese dolor inmediato. Piensa en algún momento de tu vida donde has estado en un restaurante, en un bar, te llega el papel, tú firmas, no te duele, no hay dolor inmediato, no hay dolor asociado a... En cambio, si te llega la cuenta del bar o del restaurante
300.000 pesos y tienes 3 billeticos de 100.000, como que sientes que se te van de las manos, ¿no? Sientes ese dolor de... Entonces, por eso esos plásticos a veces son un arma de doble filo y por eso te hacía la pregunta, ¿qué tasa pagas por esa deuda? Esa deuda es muy costosa. Es la más costosa. Es la ¿no? más costosa. Al final, y perdóname que me extendí en la respuesta, pero yo te diría, la deuda es buena cuando también sabes el costo, lo puedes proyectar, más o menos haces tus cálculos y dices, yo voy a poder pagar esto, no voy a entrar en una situación que ahogue las finanzas de mi casa, de mi familia, no estoy cometiendo ninguna locura. Voy al caso del apartamento. A veces la gente, por ese sueño de vivir en casa propia, se mete en unas deudas astronómicas que no van a poder pagar. Entonces aprietan mucho las finanzas de la casa y hay que hacer como bien las cuentas. No digo que no sea bueno, repito, es buen uso de la deuda, pero ojalá calcularla bien y entender bien el costo y si tu flujo mensual te va a dar para estar pagando esa deuda con tranquilidad. Vale, no. A ti, Marcela. Hola Juan, Andrés Albán, Papito Fontana. Hablaste de invertir y es una inversión para los jóvenes, en este caso, a largo plazo. Pero ¿cómo luchar con la inmediatez? Ahora estamos en un mundo que casi todo está ahí y los papás también no hacemos mucho freno y le damos casi todo lo que quieren nuestros hijos. Pero ¿cómo luchar contra la inmediatez en la inversión? Buenísimo, Andrés. Yo creo que a la mente humana hay que ponerle un poco de trabas para luchar contra esa inmediatez. ¿Qué hago yo? Débitos automáticos destinados a mi cuenta de inversión. Porque yo, no porque yo hable de finanzas, quiere decir que siempre tomo las mejores decisiones. Yo soy un ser humano, yo también... Te antojas. También me antojo, también vivo la inmediatez, también me como el helado sabiendo que eso en el futuro da diabetes y da obesidad. O sea, no creas pues que porque hablo de esto manejo mis finanzas al derecho y al revés. Yo que tengo una cuenta de ahorros donde recibo mis ingresos y una cuenta de inversión y con tecnología, diciéndole al banco o en la sucursal virtual, le digo, oiga, sin que me pregunte, todos los meses, por favor, que no pasen más de 5 días, le pongo ahí un calendario, el primero de cada mes, de esta cuenta a esta, páseme ahí sí el 10%, el 5%, 1.000.000, 100.000 pesos, lo que sea, lo que te vaya sobrando. Y hay una formulita muy bacana que es invertir antes de empezar a gastar, porque uno siempre dice, no, bueno, gastemos y al final del mes invertimos. Pura carreta, uno siempre se lo gasta todo. Entonces, cuando uno le da la vuelta a esa ecuación, los seres humanos nos acomodamos. O sea, si tienes 5 millones para gastar en el mes, te gastas 5. Pero si de pronto mañana te dicen solo puede vivir con 4, uno de hambre no se muere. Uno se rebusca la forma de vivir con 4. Entonces es ponernos esas mismas trabas, es ahorremos ese millón el primero del mes, vivamos con 4 y si por cosas de la vida vivimos con 3.500, pues esos 500.000 adicionales otra vez a la cuenta de inversión. En la práctica así es como yo lo hago. Hemos desarrollado hace varios años esa disciplina del débito automático y ya lo otro es cuando uno empieza a desarrollar como esta curiosidad por las inversiones y eso, te empiezan a llegar buenas oportunidades en distintos activos, en bienes raíces o en bolsa. Ahorita que está el mercado tan destruido, pues uno dice, oiga, hace 30 años no veíamos caídas que es como las que se están viendo hoy y el mundo no se va a acabar y las empresas van a seguir creciendo. Esto puede ser una coyuntura puntual que estamos viviendo por anuncios políticos y por coyunturas del momento, pero aquí es donde uno entiende que se abren oportunidades impresionantes. Entonces, ¿qué he estado haciendo en estos últimos días? Invirtiendo, esa es la verdad, comprando acciones, invirtiendo en el mercado, invirtiendo en la bolsa, con el objetivo de nosotros como familia queremos es construir un patrimonio suficiente que nos permita vivir tranquilos en un futuro.
y sabemos que las inversiones juegan a nuestro favor y el tiempo. Dice Warren Buffett, tal vez el mejor inversionista del mundo, las acciones son de muy bajo riesgo en el largo plazo. Eso está demostrado. Si tú estás pensando en el futuro de tu hijo a 10, 15, 20 años o de tu familia, invertir en acciones es un grandísimo negocio porque estás invirtiendo en el futuro del mundo. Y yo me atrevería a decir que en 30 años vamos a estar mucho mejor de lo que estamos hoy. Apple va a ser una empresa mucho más grande de lo que Google, Nvidia, Tesla, Amazon. Van a ser empresas mucho más prósperas, van a vender mucho más. Yo no sé cuál va a ser la ganadora del futuro, pero como conjunto, yo sé que como humanidad vamos a echar para adelante. Siempre me alargo en las respuestas. Te apasiona, te sí, apasiona. No, es que... Bueno, soy Jerónimo. Soy estudiante acá, ya pronto a graduarme. Y quiero preguntarte cuáles serían tus consejos para un emprendedor joven. Yo, en mi caso, ahorita voy a graduarme, voy a empezar mi propia empresa y quiero saber cuáles serían tus consejos para mí. Qué chévere. ¿De qué es tu empresa, Jerónimo? Voy a hacer una agencia de marketing digital. Brutal, buenísimo. Mira, primero felicitaciones, emprendiendo desde tan joven, creo que vas a llegar muy lejos. ¿Cuál sería mi consejo? Trata de ser la persona que más sabe de marketing digital en el planeta, ¿no? Te vas a enfrentar con un mundo súper competido, tienes la ventaja de que eres joven, puedes aprender, pero todo lo que se te pase por encima sobre tema marketing digital, cursos, charlas, conferencias, libros, expertos, mentores, todo lo que sea, repito, estás en la edad perfecta para reinvertir todo en crecimiento y en conocimiento, porque rápidamente te vas a convertir en una persona que tiene esa ventaja sobre los demás. O sea, volviendo a Warren Buffett, él decía, le preguntaban por la inflación y todo el mundo preocupado por la inflación y todo, y él decía, mire, la mejor forma de combatir la inflación es convirtiéndonos en los mejores en nuestro campo. Al mejor cirujano de la ciudad le importa un carajo que haya inflación o no, siempre va a tener fila. Al mejor marquetero digital de Bogotá o de Colombia no le importa que haya inflación, siempre te van a pagar por tu servicio. Y así sucesivamente, trata de que se te vuelva una obsesión en ser el mejor en tu campo, donde quieres competir y donde quieres aportar, y vas a llegar muy lejos, vas a llegar muy, muy lejos, te felicito. Mi nombre es Sebastián, soy estudiante de 11 acá en el colegio, ya estoy en unos meses de graduarme. Voy a estudiar administración de empresas y me gustaría saber qué consejo me darías para convertirme en millonario antes de los 25. Oh my God. Buenísimo. Wow. Sebas. Muy bien. Mira, tienes que entender que... Qué buena pregunta. Ahora, ¿por qué quisieras convertirte en millonario antes de los 25? Porque, no sé, para cumplir tantos sueños que tengo, para poder hacer que mi mamá viva mejor, sí, como muchas cosas, como motivaciones personales que siento que con eso se podrían lograr. Chévere, buenísimo. Además, es importante la pregunta porque es ¿para qué queremos ser millonarios? Y yo lo que te diría, te voy a dar una respuesta muy a 10.000 pies de altura, pero el mundo te paga, repito, por el valor que generas. Caso Mark Zuckerberg de Meta o de Facebook. Pues encontró un servicio que el mundo estaba necesitando, que fue una red social, que mucha gente la descargó, mucha gente le encontró valor a eso, después compró WhatsApp, imagínate tu vida sin WhatsApp hoy, eso tiene muchísimo valor, es una empresa multimillonaria y por eso el mundo está dispuesto a pagarle a Mark Zuckerberg muchísimo, muchísimo dinero. Lo mismo, en pandemia a las farmacéuticas les pagaban mucho dinero por encontrar la vacuna del COVID-19, porque es un valor que la gente está buscando. Entonces, siempre piensa que el dinero es un resultado del valor que tú generes. Si quieres volverte millonario antes de los 25, vas a tener que generarle mucho valor a muchas personas a escala. Creo que tu obsesión en vez de volverte millonario tiene que ser en resolver un problema grande.
Como encontrar un desafío y Encuentra plantear un una problema, solución. un dolor que tenga la gente. Te pongo nuestro caso, falta de educación financiera. Eso es un dolor enorme. Estamos tratando de resolver ese dolor de muchas maneras. Pero ahí encontramos una oportunidad no solo de aportar, de impactar, de ayudar, sino de ganar. Porque muchas veces nos pagan por lo que hacemos, por ayudar a las personas y a las familias a resolver ese dolor. Y el mundo, eso sí, está lleno de problemas. Hay hambre, hay desigualdad, hay falta de educación financiera, hay trancones, hay calentamiento global, hay depresiones, hay obesidad. Estamos llenos de problemas. Enamórate de un problema que tú quieras resolver y si logras resolverlo, antes de los 25 vas a ser muy millonario. Nos cuentas. Y Con nos cuentas. creatividad, Sí. mucha creatividad. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jerónimo y mi pregunta es, ¿qué consejo das tú para un joven como como lo somos nosotros los que están acá, que quieren, si bien estudiar sus carreras, también poder en la universidad empezar a generar algún tipo de ingreso como para... Yo considero que me gustaría ser como autosostenible en un punto y no estar dependiendo de eso que decías, como de la ayuda de los papás. No sé qué opines tú, por ejemplo, de la bolsa y de todo eso, si lo es importante aprenderlo o qué alternativas ves tú. Buenísimo, Jerónimo, y gracias por tu pregunta. Mira, tú tienes una ventaja, es que vas a tener mucho tiempo libre, porque tienes clase de 8 de la mañana a 10, después tienes un hueco hasta las 4 de la tarde, y después de pronto una clase de 5 a 7. Y entonces pues uno se la pasa botando el tiempo, mamando gallo con los amigos, hablando paja, haciendo nada que impacte, nada que de mucho interés para los demás. Entonces yo creo que hay que aprovechar esos huecos. Además, si vives todavía con tus papás, ventajota, no tienes hijos, ventajota financiera. O sea, un montón de variables que juegan a tu favor que uno a esa edad no se da cuenta. Uno cree que es, No las mi única valora. responsabilidad es que me vaya bien en las materias, sacar un diploma a los 4 años y después conseguir trabajo. Si uno aprovechara sábados, domingos, festivos, huecos en la universidad para aprender de distintas cosas, puede ser de la bolsa, puede ser de inteligencia artificial, puede ser de marketing digital, puede ser de Excel, puede ser inglés. O sea, en ese tiempo libre, dale clases de inglés a un grupo de pelados que lo necesiten y que te paguen por eso. O no sé, si te gusta la cocina, pues cocina comida saludable y postres saludables para los niños y vendes eso. Empieza pequeño, o sea, empieza a buscar, te empiezas a enamorar nuevamente, de los negocios, de la creación de valor en los espacios libres, sábados, domingos y festivos. El año tiene 52 semanas. Por 2 son 104 días en el año, más 20 porque en Colombia cada santo tiene su festivo. Entonces, 125 días en el año. 125 días en el año donde tú no vas a ir a la universidad. ¿Qué vas a hacer en esos 125 días? Ahí está la fuente para crear riqueza si es que no quieres depender de tus papás. Tienes 125 días en el año que mientras tus amigos están mamando gallo, tú estás dándole y trabajando porque esa es tu meta y además vas a ser de los que después paga las cuentas y todo porque vas a ser el embilletado de la universidad porque trabajaste y generaste dinero. Bueno, yo creo que nunca es tarde para aprender y muchas gracias por enseñarnos esa visión de las finanzas personales desde una perspectiva tan amplia y tan simple, ¿no? Y es no gastar más de lo que ganamos,
tener el conocimiento, como padres y educadores, tener el conocimiento, poner las conversaciones sobre la mesa con nuestros hijos y enseñar con pequeñas cosas y pequeños proyectos a manejar el dinero, porque el dinero también está relacionado con el bienestar, el propósito y la felicidad. Muchísimas gracias a ustedes por la Gracias, invitación. Juan Pablo, gracias por acompañarnos, por invitarnos a hacer preguntas muy poderosas y también invitarlos a todos a leer el libro que de verdad para los padres nos ayuda como a acompañar sabiamente a los hijos y a los hijos también. Este libro es muy didáctico y nos ayuda a comprender la importancia de las finanzas personales en la vida. Gracias por estar acá, gracias a ustedes por acompañarnos.